Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Mi querida Lina, mi querido Edwin, muchas gracias por la espera. Disculpen ustedes, pero era un tema que ahí teníamos pendiente. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches a ambas, al productor y a la audiencia. Muy bien, Meme, feliz de estar aquí, como siempre. Ay, yo ya te extrañaba, mi querida Lina, mi reina de las flores, chula, divina y preciosa. Oigan, pues voy a empezar y les voy a poner este video que Alina subió a sus redes sociales, porque quiero partir justamente con eso. Mi querida Lina, y lo compartes tal cual en tus redes sociales, en tu Twitter, aquí está. Pones, el presidente Nicolás Maduro llama presidente de la dignidad a López Obrador tras su encuentro con Biden en Washington. Sí, el presidente López Obrador habla de las relaciones México-Estados Unidos, está hablando de las relaciones de Estados Unidos con América Latina completa. Y sí. Vamos, antes de poner el video, Aylina, ayúdanos a entender esto, porque de hecho, desde antes de que el presidente fuera a Estados Unidos, tú hiciste un hilo diciendo prácticamente, palabras más, palabras menos, que Andrés Manuel López Obrador ya no solamente iba a hablar por México, sino que iba a hablar prácticamente por toda América Latina. Así es, yo creo que hoy estamos ante una situación, yo ponía en contexto que no solamente se trataba de esta visita del presidente López Obrador a Washington, sino de lo que le antecede durante los últimos 3 años, ¿no? No solamente durante el último año, ha sido una acumulación de fuerzas, de correlación de fuerzas que han ido cambiando brutalmente. Muchos ha criticado, ¿no? De Andrés Manuel por parte de la oposición de esta visita, pero lo que no se dice es que esta disparidad, ¿no? Que existe en términos de gobernanza, en términos de respaldo popular, no solamente dentro de su administración, sino regionalmente. México, Estados Unidos viene decayendo, ¿no? La hegemonía estadounidense ha venido decayendo durante los últimos años, pero sobre todo el último año lo que hemos visto es, pues esta, no solamente crisis durante la pandemia, sino esta crisis económica derivada de la guerra en Ucrania, que tanto insistieron en tener Estados Unidos y sus aliados de la OTAN y que ahora les está rebotando en la cara, y también una decadencia dentro de América Latina y el Caribe que consideraron ya desde hace 200 años, que se cumplen, de hecho, el próximo año 200 años desde que se dijo esta doctrina Monroe, ¿no? De América para los americanos, y que ahora hemos visto que el rol de Estados Unidos ha sido gracias a redes sociales, gracias al periodismo independiente, gracias también y sobre todo a la militancia, ¿no? Y esta conciencia nuestra americana, ¿no? Como muchos le decimos, en la región, lo que ha evidenciado que Estados Unidos ya no tiene esa influencia, ese poder dentro de la región. Incluso los intentos o la parte más exitosa de esta lógica imperialista de Estados Unidos en la región fue el golpe de Estado en contra de Evo Morales en el año 2019. Sin embargo, de una forma histórica se acabó con este golpe por la vía electoral democrática, incluso las mismas vías que había puesto Estados Unidos y la oposición, esas reglas que habían instaurado bajo una dictadura, la superó el movimiento al socialismo, la gente, la militancia, las mujeres, y derrocaron en una cosa inédita, ¿no? En un solo año este golpe de Estado. Han sido varios momentos que denotan que esa influencia estadounidense pues va yendo hacia atrás, no solamente en el marco electoral, porque también creo que es lo más evidente ahora con la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez y el pacto histórico en general en Colombia hace unas semanas, pero que han sido un cúmulo, ¿no? De errores, de situaciones que han puesto a Estados Unidos ya en una situación distinta, ¿no? En la relación, sobre todo, pues si estamos hablando de México, Estados Unidos. Entonces, con todas estas fuerzas acumuladas, llega el presidente López Obrador con más de 60% de aprobación, no solamente en México, sino dentro de la comunidad mexicana en Estados Unidos, y también con el respaldo de los gobiernos llamados progresistas en América Latina. Venezuela no es la excepción, a pesar de haber sido tan vilipendiado el gobierno, pues lo que estamos viendo estas declaraciones es de que están muy al tanto de lo que ocurre en México, y claro que lo están después de que el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de su canciller en ese momento, Videgaray, encabezara el Grupo de Lima, ¿no? El Cártel de Lima, en contra de Venezuela específicamente, y eso se fue haciendo hacia atrás en la política, se dio un paso atrás en la política exterior mexicana. No solamente se dejó de atacar con el Grupo de Lima, sino ahora incluso desde nuestra embajadora
Luz Helena Baños en la OEA, la embajadora de México ante la OEA, se ha cuestionado el rol de Almagro, el rol de todas estas instituciones en la región. Entonces llega con todo este contexto un Andrés Manuel López Obrador nuevamente respaldado por la comunidad mexicana en Estados Unidos, que además hay que decirlo y hay que poner el acento ahí, no solamente están respaldando al gobierno, sino siguen insistiendo en una reforma migratoria. Y como lo dice el presidente Nicolás Maduro, cuando el presidente López Obrador está hablando de la relación México-Estados Unidos, para el sentido común del estadounidense, que lo ve todo igual, ¿no? Muy colonialista, del Río Bravo para abajo, realmente está hablando de la relación con la región. Cuando Donald Trump hablaba de que éramos violadores, no se refería solamente a las y los mexicanos, se refería a Latinoamérica y el Caribe en su conjunto. Y es en ese contexto en donde llega, ¿no?, a la Casa Blanca y tenemos este respaldo que ya se había hecho presente a nivel regional con la Cumbre de las Américas, en la cual decía el presidente López Obrador no asistir, y pues eso genera una oleada en la región, pues también pidiendo que no se excluya, que se ponga fin, básicamente el fondo es que se ponga fin al imperialismo estadounidense en la región, al decir, tiene razón, hay una nueva forma de relacionarnos con el vecino del norte, con el pueblo estadounidense, que es también esa gran diferencia entre el gobierno y los pueblos, y ahí es donde tenemos, ¿no?, este encuentro que pues va respaldado regionalmente y por la comunidad mexicana dentro y fuera de México. Ok, mi querido Edwin, ¿qué es lo que tú opinas? Alina lo acaba de describir perfecto, viene desde el antecedente, desde los dichos de un Donald Trump, y hoy tenemos un presidente que ya no solamente da la cara por México, que es lo que prácticamente le rogábamos a Peña, sino que está hablando de ser la voz de una América Latina unida, y no es la primera vez que hace menciones, solamente que hoy fue con el ejemplo. ¿Cuál es tu análisis, Edwin? Es parecido, es decir, o sea, concuerdo enteramente en que la hegemonía de Estados Unidos está puesta en entredicho, o sea, ya no es solamente que sus aliados sus aliados de la TAM cada vez están en una peor posición y cada vez dependen más de él, porque pues al cerrar la llave del gas ruso, ahora tienen que comprar muchísimo más caro tanques de gas estadounidense. También hace poco acaban de llegar los primeros buquetanques de la petrolera estatal venezolana al mar Mediterráneo para tratar de mal solventar el problema que se les viene a los europeos en términos energéticos. Hace poco creo que hubo unas declaraciones de John Bolton afirmando, bueno, aparte en su libro, el más reciente, John Bolton es ex asesor de temas de seguridad de Donald Trump, que en efecto ellos metieron la mano en un golpe de Estado que llevaron a cabo en 2019. Supongo que el sujeto se refería al que dieron en Bolivia. Seguramente que metieron la mano en la elección de Bolsonaro, sobre todo a través de un juez que se formó allá, que fue Moro, y después terminó de ministro de Justicia, algo parecido a nuestro fiscal y algo parecido a nuestro secretario de Seguridad Pública, nuestra secretaria de Seguridad Ciudadana, parecido. ¿Qué más? Y bueno, México me parece que, también lo he dicho en participaciones anteriores, pues reclama este papel del hermano mayor de Latinoamérica frente a la gran potencia colonialista que viene a ser Estados Unidos, ¿no? Que viene a meter la mano en cuanto le viene en gana. Y bueno, las declaraciones del presidente Maduro, que si el presidente de México es el presidente de la dignidad, el presidente de la verdad, pues creo que tiene toda la razón. Nos puede gustar más o menos Maduro, pero creo que en ese sentido tiene toda la razón. Es decir, fue a hablar por parte de Latinoamérica, por parte de tratar de frenar, de que frenen esta urgencia injerencista que siempre han tenido en América Latina, porque ellos lo entienden como pues una especie de su zona de influencia, ¿no? Y pues es eso. Creo que hasta ahí puedo decir. Ok, vamos a escuchar justamente este audio, bueno, este video que Alina sube a sus redes sociales, porque hay algo que a mí de Telesur, ¿no? También. Exacto, pero lo vamos a escuchar. Escúchale, póngale atención. Es histórico, así lo observo yo, así lo creo, así lo califico, la posición sólida,
clara, diplomática, firme del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre todos los temas de la vida económica, de la migración, de la vida social, de la relación política entre los Estados Unidos de Norteamérica y México. Y tenemos que decir que si el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de las relaciones entre México y Estados Unidos, está hablando de las relaciones de Estados Unidos y América Latina completa. Una posición de dignidad que reconocemos públicamente y aplaudimos del presidente de México, presidente de la dignidad, el presidente de la verdad. De verdad. El presidente de la dignidad, el presidente de la verdad. Alina, ¿cómo es que Andrés Manuel López Obrador llegó a este momento? ¿Cómo es que nos topamos con un Nicolás Maduro expresando este apoyo y este reconocimiento a México de forma, vaya, sin tapujos, sin ningún tipo de filtro, diciendo es el presidente de la dignidad? ¿Cómo llegamos a este momento? Bueno, yo creo que la política exterior mexicana es uno de los tantos hitos, ¿no?, de los últimos años en la región. México, a pesar de tener una tradición establecida, la doctrina Estrada, a pesar de estar establecida constitucionalmente, pues habíamos estado tan acostumbradas y acostumbrados a no respetar la soberanía de otros países, a hacer de la injerencia la constante, a supeditarnos a los intereses del Departamento de Estado en toda ocasión, que pues la verdad se había olvidado, ¿no? Incluso me atrevería a decir y recordar que la política exterior, incluso durante el priismo, también no era una cosa descabellada, ¿no? Podremos acusarlos de ataques a la prensa, de persecución política, de asesinato de estudiantes, de periodistas, pero lo cierto es que en la parte de la tradición de la política exterior estuvo marcada por dar asilo en los 60s, en los 70s, a muchos y muchas de las exiliadas de las dictaduras en América Latina, incluso una relación muy cercana a Cuba. Eso obligaba incluso a un Enrique Peña Nieto a decir esto de los héroes, ¿no?, que zarparon de Tuxpan durante el funeral de un Fidel Castro. Y después la política exterior dio un salto cuántico atrás con el panismo, ¿no? Recordemos esto de Vicente Fox, que decía que los mexicanos hacen el trabajo que ni los negros quieren hacer en Estados Unidos, el come si te vas con el comandante Fidel Castro, etcétera, etcétera, ¿no? Fueron muchos episodios de poca dignidad de la política exterior los que nos llevaron hacia atrás, hasta incluso el Grupo de Lima fue muy significativo en la política exterior mexicana, porque fue un grupo conformado en el seno de la OEA, un grupo que no ganaba las votaciones por la vía democrática en contra de Venezuela y aplicar la Carta Interamericana y demás, ahí en mero Washington, y decidieron hacer un grupo totalmente antidemocrático, no muy de corte fascistoide, y encabezarlo Luis Videgaray. Incluso en esos momentos yo recuerdo haber cubierto esa asamblea de la OEA en Cancún. Incluso fue aquí en Cancún en una asamblea extraordinaria donde trataban de legitimar ese acoso a Venezuela que no tenía nada que ver con los principios de la política exterior. Y después hemos visto un cambio total en eso. Primero se mantuvo al margen México, no se pronunció ni a favor ni en contra en este respeto de la soberanía, estuvo muy imparcial. Y creo que hay un momento de quiebre, ¿no?, en la política exterior, más públicamente, que tiene que ver con el golpe de Estado en Bolivia y el dar asilo a un personaje con Evo Morales. A pesar de Evo Morales tener el respaldo de la población, de demostrar un año después que esas elecciones no fueron fraudulentas, como decía la oposición, ganó Luis Arce Catacora del Movimiento al Socialismo con más del 50% de las elecciones en primera vuelta y demás. Se demostró, ¿no?, que había habido un golpe de Estado, y López Obrador fue de las primeras personas en tomar firmeza en el asunto y decir se trata de una alteración de la vida democrática en el país. Otros decían que había sido una renuncia de Evo Morales, que no era un golpe de Estado, y Andrés Manuel se mantuvo firme. Después de eso, como decimos, pues pa'l real, ¿no? Vino ya este acercamiento no público, el recibimiento del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, e incluso en el aniversario
aniversario del natalicio de Simón Bolívar, él lanza uno de los discursos que yo creo es más importante durante no solamente su presidencia, sino en materia de política exterior regional, que dice, ¿no? Habla por primera vez de lo servil que es la OEA, habla de crear, que en el horizonte está la comunidad europea, que después fue la Unión Europea, un símil, ¿no? Que se puede construir en América Latina, de integración regional, desde una perspectiva totalmente bolivariana, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se ha ido perfilando ya el presidente López Obrador, que logra consolidar también ese liderazgo a través de enviar, por ejemplo, pues casi que refuerzos al gobierno de Pedro Castillo en Perú, el ir y respaldar en Honduras con Xiomara Castro la reforma eléctrica que están llevando a cabo, se sale del protocolo, y nuevamente condenar una y muchas veces el bloqueo en contra de Cuba. Entonces, es inevitable que llegue hoy un presidente Nicolás Maduro a decir este tipo de situaciones, ¿no? Que es el presidente de la dignidad, de la verdad, se consolida como un líder regional, y también tiene que ver con que estamos ante un momento en donde en México ya no es tabú como lo era hace 3 años, hace 2 años, hablar de Venezuela y de Cuba. Hace 3 años era como es que eres radical, castrochavista y te comes a los niños. Y hoy estamos pasando estos videos, no solo en medios independientes, sino la misma oposición está obligada a hablar de lo que está ocurriendo en Venezuela, y que empieza a ligar el mismo público, la misma audiencia, los mismos ciudadanos, estas similitudes, ¿no? Es el mismo Jorge Ramos, es el mismo, los mismos medios corporativos, es la misma dinámica de los empresarios y oligarcas los que han estado no solamente atacando al gobierno venezolano, al gobierno cubano, sino intentando invasiones, que eso no fue titular en medios de comunicación, una invasión en Venezuela, intentos de magnicidio en contra del presidente Nicolás Maduro, intentos fracasados de golpe de Estado con Juan Guaidó, el caso de Yanine Áñez, como que ya hace más sentido cómo se está operando hoy en México cuando ya lo vimos en América Latina. Entonces creo que todo ese contexto para decir que era inevitable, ¿no? Ver este tipo de declaraciones viniendo hoy de Venezuela. Dice Alina que era inevitable llegar a este momento, y coincido mucho, pero quiero rescatar lo que hizo Andrés Manuel López Obrador en Estados Unidos en frente de Biden. Para mí fue histórico cuando en su cara y en su casa le hace un elegante reclamo por lo de Ucrania, bajo la óptica de, vaya, allá sí están mandando armas, ¿no? Qué padre. Dinero. Y mandan dinero, y estuvieron detrás de un problema que se pudo haber resuelto, que hoy les está costando más a ustedes por las sanciones, pero no quieren resolver de fondo los problemas que originan la migración. No es la primera vez que va el presidente Andrés Manuel López Obrador a presentar propuestas, no a pedir, a presentar propuestas para resolver un problema regional, y ha sido la solución de los problemas a través de una inversión de $4,000 millones, que nada se compara a lo que mandaron a Ucrania. Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene este mensaje en Estados Unidos, y yo le sumaría el escenario de la Cumbre de las Américas, justamente lo que también compartía Lina. La Cumbre de las Américas, el hecho de que el presidente había dicho, yo no voy, que vaya Ebrard, porque, pues vaya, es la Cumbre de las Américas, tendrían que haber estado todos invitados, ya si no quieren venir cada quien, pero todos tuvieron que haber estado invitados y eso no pasó, así que yo no voy. Y desde ahí empezó a hacer olas en América Latina. Estas olas, ¿a dónde nos van a llevar? Edwin, ¿a dónde crees que nos podrían llevar? Porque el presidente plantea algo similar a la Unión Europea, algo similar, pero que se respete la soberanía. La soberanía monetaria, sobre todo. La soberanía, y se respeten a los países en su diversidad. Entonces, ¿hacia dónde podríamos ir, Edwin? A ver, creo que pueden profundizarse todos los lazos culturales, políticos, comerciales con toda América Latina. Yo particularmente no soy fan de lo que representa la Unión Europea. ¿Por qué? Porque básicamente a mí me parece que la Unión Europea es como la continuación, es una especie de cuarto Reich que utilizan para que Alemania siempre tenga una especie de superávit comercial, y los países pobres sean los que con su pobreza paguen pues ese superávit comercial alemán, ¿no? Que mantiene la industria alemana, que por cierto el superávit comercial alemán pues llegó a 0, por ejemplo, ¿no? ¿A dónde nos puede llegar? No hay que olvidar que también México
ya forma parte también del debate público de Estados Unidos. Es decir, lo que pase aquí tiene también repercusiones allá. ¿Y a qué voy? A que pues Biden tiene cierto interés porque pues ya van a empezar las temporadas de reelección. Por ejemplo, Trump ya anda muy bocón como siempre ha sido, porque sabe que muy probablemente vuelva a ser el aspirante republicano a la presidencia de Estados Unidos. Y Biden tiene pues todo el interés de que, si no él, por lo menos el del Partido Demócrata, porque incluso hay gente dentro del Partido Demócrata que no les gustaría ver a Biden postularse para un segundo mandato, pues que por lo menos quede el representante del Partido Demócrata, que además, eh, pues en ciertos estados cuenta con el voto latino, pero sobre todo el voto mexicano, ¿no? Digamos, el voto de estados como Florida, sobre todo Miami, en donde está puro exiliado cubano, venezolano, mexicano también ya, pues ahí saben que es totalmente del voto republicano, pero el migrante mexicano que llega a estados, no sé, Nuevo México, Arizona, California, pues tiende a votar por el Partido Demócrata. Entonces, claro que Biden, pues es probable que tome bastante en serio las propuestas del presidente de México, sobre todo en el tema migratorio, porque primero es un tema que al electorado blanco de cualquier partido le interesa. Y segundo, es un problema que al electorado demócrata, latino o mexicano americano le importa también. Entonces, y reitero, o sea, los Estados Unidos tuvieron un gran error hace muchísimo tiempo de modificar sus reglas migratorias, porque antes era un flujo de ida y vuelta, lo trataron de implementar más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, esta política del buen vecino, y el trabajo temporal, los braceros y todo esto, y los migrantes iban y venían. Pero ¿qué pasó? Que los migrantes, al acabarse esa política, encontraron que ya no podían regresar sin quebrantar la ley. Entonces, pues se quedaron. Y entonces eso es lo que pasa, que los migrantes se van y ya no pueden regresar. Entonces, si abrían las fronteras de regreso para muchos migrantes, lo que les interesa es, sobre todo, irse a trabajar, sobre todo estacionalmente en sectores como la agricultura o la industria, y lo que les interesa es regresar. Entonces, pues creo que hacia allá vamos, ¿no? Es decir, a que México va a pesar cada vez más en el debate político estadounidense y que se van a ampliar las relaciones de todo tipo con los demás países de América Latina, a los que dejamos de ver durante mucho tiempo y veíamos por encima del hombro y nos interesó sobre todo ser, en términos de política exterior, la coleta de Estados Unidos. Es decir, es más, creo que es lo único bueno que hizo Fox, fue no meterse, no ser la coleta de Estados Unidos, tanto en Irak como en Afganistán. ¿En qué problemas nos hubiera metido? Pero, ¿qué es lo único bueno que hizo ese señor? No hacer nada en ese sentido. Alina, me voy con la última ronda para conocer sus opiniones y ya después sus conclusiones y sus redes sociales. Todavía alcanzo a leer en los comentarios que llegan aquí, uno que otro, que entiendo que son pro 4T, pero que dicen es que Maduro no es un presidente, es un dictador. Y hemos nosotros trabajado durante tantos años, bueno, no trabajado, hemos vivido todos estos años con la narrativa de la prensa occidental, ¿no? La prensa que maneja Estados Unidos, la prensa que aquí en México la hemos cuestionado muchísimo, que no nos ha enseñado el otro lado de la moneda, solamente nos ha dejado con una versión de la historia y sus variantes para que creyéramos que era la historia completa, sin que volteáramos a ver el otro lado. Entonces, con este tema vemos que es Venezuela, vemos que es Cuba, vemos también que es Bolivia y Perú, al menos. Corrígeme si alguno se me va, pero creo que al menos estos 4 países son los que, incluyo a México, más guerra mediática interna tienen, en donde más conflictos tienen con las narrativas de la prensa. ¿Cómo esto ha afectado? Porque hoy tenemos a un presidente de México que está lanzando la voz, que está usando la tribuna la máxima tribuna de su administración para poner sobre la mesa el otro escenario que no lo hace la prensa y que no lo hacen los gobiernos. Entonces, muchas veces se piensa que por el apoyo que ha expresado a Cuba o que ha expresado a Venezuela, se va a causar problemas con Estados Unidos porque existe este bloqueo por parte de Estados Unidos a Venezuela y Cuba. Se piensa que el apoyo del presidente que le da a Bolivia, que le dio a Evo, o que le da a Perú, va a ocasionarle problemas con los inversionistas extranjeros. Pero en los hechos, ¿qué de esto es
cierto, qué de esto es falso y cómo impacta en la construcción de una nueva América Latina, porque ya no es la misma que teníamos hace 5 años. Pues mira, Meme, esto va para una tesis doctoral, ¿no? Para muchos ¿Vas? programas, para toda una serie de televisión, documentales y demás. Yo lo resumiría diciendo que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, y en ese sentido lo mismo ha derrocado y asesinado con pruebas del mismo, de la misma CIA, del FBI, ha derrocado con millones de dólares a punta de plomo a presidentes como Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, ha asesinado a seguidores de cualquier movimiento progresista, ha asesinado a otros presidentes, por ejemplo, Jorge Eliezer Gaitán también, dentro de esta ultraderecha colombiana coludida con el Departamento de Estado, ha asesinado y ha derrocado, por ejemplo, a Manuel Zelaya en el 2009 en Honduras, a Lugo, a Dilma, ha perseguido, ¿no? Ya lo comentaba el compañero también, a un Lula da Silva, ¿no? Que después resulta que efectivamente quien llevaba este caso, pues fue nombrado con Jair Bolsonaro, también tuvo un puesto, ¿no? Ahí en el tema de como ministro de Justicia, etcétera, etcétera. Es decir, Estados Unidos no es la inocente palomita ni el sueño americano que nos han hecho creer, sea en los libros de texto, ¿no? Sea en Hollywood, sea a través de películas, de lo que sea, ¿no? Y cualquier espacio, yo lo tengo claro, en el cual se nos permita debatir, estamos, digamos, tenemos muchos años, muchas décadas de propaganda encima, lo cual no hace un debate pues que esté equiparado, ¿no? Podremos poner 2 y 2 en una mesa debatiendo porque sí, porque no en los gobiernos progresistas, pero llevamos una desventaja de décadas atrás. Y el caso de Venezuela no es la excepción. Imagínense un poco, yo voy a tratar de resumir en 2 minutos. Venezuela era un país que, así como aquí se hizo el Pacto por México, en Venezuela se hizo en 1958 el Pacto de Punto Fijo, y fueron los dos mismos partidos, Acción Democrática y COPEI, los que estuvieron gobernando Venezuela, a tal grado que llegaron a unos niveles de corrupción y de decadencia que incluso dentro del ejército buscaron organizarse para dar un golpe de Estado que fue fallido, encabezado en ese momento por Hugo Chávez, quien fue a la cárcel, sale de prisión y en el 94 comienza, ¿no? Con su agenda alternativa bolivariana, tocando puerta por puerta, y llega a las presidenciales en el 98 ganando masivamente. Estaba tan destruida la sociedad, la parte, la llamada clase política en Venezuela, que imagínense que en el 97 quien iba a ganar era una Miss Universo, ¿no? Y es por eso que por la vía democrática Hugo Chávez y el movimiento bolivariano deciden competir electoralmente, y él no era socialista, él no era comunista, ni mucho menos, incluso empieza a gobernar en el 99 con una asamblea constituyente llamando a todos a hacer una nueva constitución, y en el 2002 le intentan dar un golpe de Estado, y son los mismos militares, pero sobre todo el mismo pueblo venezolano quien lo pone de regreso en el Palacio de Miraflores. Eso le hizo entender que no necesariamente estaba en un juego, ni mucho menos. La oligarquía, las grandes élites venezolanas iban en contra de él, aun cuando no se asumía socialista. Fue con el tiempo y la conclusión de este mismo proceso y estos mismos ataques mediáticos y demás que se vuelve, ¿no? Con un programa socialista, y fue reelecto hasta que, bueno, fallece en el año 2013, y comienza, ¿no? Esta transición también que pues aprovecharon absolutamente todos los personajes, hablando de la derecha regional y también en Estados Unidos, para comenzar y profundizar estos ataques que ya venían desde la época de Barack Obama. Barack Obama es el primero que nombra a Venezuela como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. No fue Donald Trump, por mucho que lo hagan creer, no, fue precisamente Barack Obama con vicepresidente Joe Biden quien comienza estos ataques que se van profundizando durante la era de Donald Trump. Es muy importante lo que acaba de decir este ultrahalcón de derecha John Bolton el día de ayer en estas declaraciones, que menciona, ¿no? El principal asesor en materia de seguridad de la Casa Blanca durante Donald Trump y quien encabezaba todos estos ataques en contra de Venezuela y contra de Cuba, en contra de Irán, que puso al borde de guerras a Estados Unidos
Unidos durante esta administración, pues lo que dice es, no es fácil orquestar golpes de Estado, ¿no? Porque el entrevistador le hace así como un comentario de, pues es muy fácil, ¿no? Y él dice, no, o sea, casi que con todo respeto es muy difícil esto de dedicarse a tirar gobiernos en el exterior, y es algo que ya había dicho en otro momento, incluso decía abiertamente, vamos por el petróleo de Venezuela. Es decir, no hay condiciones durante los últimos años para creer que Venezuela tiene la autonomía y soberanía para decidir sobre sus decisiones. Le robaron todas sus reservas en el Banco de Nueva York, le robaron todo su oro en Inglaterra, ha estado bajo cientos de sanciones económicas que los han puesto al borde de la asfixia, y las muertes de muchos venezolanos en temas de alimentación e incluso de acceso a vacunas, acceso a medicamentos, la mayor responsabilidad la tiene Estados Unidos. Entonces creo que esa es la otra cara de la moneda, que no suelen salir las elecciones, que incluso las mismas organizaciones estadounidenses independientes de alguna manera que han ido a las elecciones, yo he sido observadora electoral en múltiples ocasiones en Venezuela, no hay forma de decir que hay un fraude. Eso lo han dicho las mismas organizaciones estadounidenses, organizaciones internacionales, no hay pruebas de fraude, están todas y todos invitados a ir a los procesos electorales, y ahora Venezuela, bajo este asedio, se encuentra, para mi gusto, ¿no? Para mi felicidad también, en un proceso también de reconsolidación. Hoy el Partido Socialista Unido Venezuela, en los próximos días habrá una renovación de dirigencias estatales, nacionales, que vamos a ver, ¿no? También cómo se lleva a cabo, y creo que hay mucho que debatir, más allá de si no nos gusta algo o no del presidente Nicolás Maduro. Lo cierto es que así como se trata de establecer en los medios internacionales, en el New York Times, en el Washington Post, que aquí hay una dictadura, lo mismo ha sido en Venezuela, pero no solo los últimos 3 años, sino los últimos 20 años. 20. Ay, nada más, evidentemente 20 años merman, 20 años han generado, vaya, hay rastros de estos 20 años. Mi querido Edwin, estamos en el camino para dejar atrás lo que dicen aquí en los comentarios, el imperialismo yanqui. Estamos lejos de este imperialismo o de esta versión neoliberalista que vino o que pasó realmente a perjudicar tantas y tantas vidas, no solo en México, en América Latina. Me parece que, dado que es el mismo centro imperial yanqui, como lo dicen en los comentarios, o sea, es el mismo Estados Unidos el que está haciendo agua en muchísimos temas, o sea, tiene 40 millones de pobres, por lo bajo se le murió 1 millón de personas por cuestiones de COVID, o sea, tiene tantísimos problemas Estados Unidos societales, que desde luego que México encontrará no solo México, sino toda América Latina encontrará una manera de acomodarse mejor respecto de esta urgencia imperialista estadounidense. ¿Qué más? Bueno, lo de Venezuela, así como dice Alina, pues 20 años de propaganda pesa. Tan es así que en algún momento le quisieron dar un golpe de Estado al mismo Hugo Chávez, me parece que en el 2000 o en el 2002. También ha habido múltiples elecciones, sobre todo de gobernaciones, lo que serían los equivalentes a nuestras entidades federativas venezolanas. Hace poco hubo una muy importante en la que incluso el candidato que manda el Polo Patriótico llamado, que lidera el Partido Socialista Unificado de Venezuela, o Unidos de Venezuela, no sé bien, que era el ministro de Exteriores de Maduro, y pierde, y reconoce esa derrota electoral. Gana el otro polo, digamos, el polo opositor, porque hay muchísimos partidos, y bueno, se unen en 2 grandes polos, el llamado polo patriótico y el polo opositor. Y gana este polo opositor, y claro, cada que ganan, pues sí reconocen la victoria, y sí reconocen la eficacia del sistema electoral venezolano, y cada que pierden, pues no, que es una dictadura, que no hay garantías democráticas, y cosas, que las elecciones están amañadas y cosas por el estilo. E incluso, ahorita no recuerdo bien si fue 2013 o 2014 o 2015, algunos de esos 3 años, en los que uno de los observadores internacionales de las elecciones en Venezuela fue una fundación estadounidense, poco sospechosa de ser bolivariana, chavista, la Fundación Jimmy Carter, y justamente al ser observadores de esos particulares procesos electorales,
dijo que uno de los sistemas electorales mejor, o sea, de los mejores que había visto hasta entonces, pues era el sistema electoral venezolano, que me parece o tengo yo el conocimiento de que han implementado una especie de sistema electrónico que tiene, o sea, tú votas de manera electrónica, pero también aparece tu voto en una especie de papeleta física, ¿no? Entonces, pues, ¿a qué voy? Y para concluir, digamos, sí, Latinoamérica tiene la oportunidad ante tantos problemas que está viviendo Estados Unidos, que va a tener que volcarse hacia sí mismo para tratar de mal que bien solventarlos, encontrar un acomodo distinto, unas relaciones cimentadas en valores distintos con Estados Unidos. Ya no somos simplemente tu área de influencia, nos vas a tener que tratar de igual a igual. Y bueno, toda la propaganda contra Venezuela, llevan más de 20 años haciéndola, la seguirán haciendo, siempre dirán que es una dictadura cuando ellos pierden elecciones, cuando ellos ganan elecciones van a celebrarlo, y tan es así, las sanciones económicas son, por parte de los Estados Unidos sobre todo, son tan visibles que incluso un estudio de la ONU, tampoco poco sospechosos de ser también castrochavistas bolivarianos, eh, ellos mismos cuantifican que hay entre 40 y 50 mil muertos venezolanos que son directamente atribuibles a las sanciones estadounidenses, la ONU. Entonces, pues ya ahí la dejo, ¿no? Ya ahí la dejo, dice me queda Edwin. Y yo, vaya, yo solamente complementaría con eso. Creo que lo que más nos debe de unir somos los ciudadanos. Hay muchas coincidencias que tenemos con Colombia, que tenemos, oye, y está más lejos que Guatemala y El Salvador, pero compartimos muchas coincidencias con Guatemala, también compartimos coincidencias con Bolivia, con Guatemala, compartimos también similitudes con Honduras y El Salvador. No podemos simplemente voltear la cara y decir, bueno, es que estamos de este lado, ¿no? No, tenemos que empezar a unirnos como región porque eso es lo que nos va a fortalecer. Imagínense un consumo interno que nos ayude además a la generación de empleos. La gente no migra, si lo van a hacer lo harían de forma legal, ayudan a sus casas, ayudan a sus regiones, ayudan con la economía, van mejorando la situación de sus familias y vamos creciendo. No puede seguir existiendo esta división brutal entre estados, como a la mitad de México, que entre más estamos hacia el norte, pues mejor les va, y más hacia el sur, pues peor les va. No puede seguir existiendo esa división en donde México es el ombligo y literalmente se parte a la mitad. No puede seguir existiendo porque somos países completos y tenemos, vaya, miles de matices que no podemos dejarlos a un lado, tenemos que empezarnos a integrar. Así que yo gran parte de todo eso también lo dejaría en la sociedad.